Muy bien, el día de hoy vamos a iniciar esta serie de conferencias que se llama La verdad revelada sobre el fin del mundo. Y el propósito de esta serie de conferencias es que nosotros tengamos una idea de lo que ha pasado hasta este momento y de qué son las cosas de las cuales nos habla la Biblia que van a pasar en un futuro que no sabemos qué tan cercano sea, pero cosas que la Biblia habla claramente. Y de eso se trata esta serie de conferencias que vamos a estar teniendo en las próximas semanas. Y vamos a iniciar. En las pantallas tenemos lo que parece ser un mapa. Y no sé si tú alguna vez has estado perdido en algún centro comercial y tienen unos mapas, generalmente en los extremos, y son muy útiles. Por ejemplo, si tú estás buscando una tienda, vamos a decir Sears, si tú estás buscando dónde está Sears, pues tú puedes ver en el mapa y tú ves lista de tiendas departamentales y ahí dice Sears y te dice dónde está en el mapa y bueno, tú ya sabes dónde está Sears. De la misma manera, nosotros en nuestra vida como cristianos, vamos hacia cierto destino y ese destino nos dice la Biblia cuál es, hacia dónde vamos. Y volviendo al ejemplo de la tienda departamental, si estamos en un centro comercial, no sé si a ti alguna vez te ha pasado que llegas a esos mapas, encuentras el lugar al que tú estás buscando, por decir yo estoy buscando Sears, ahí está Sears, pero le falta algo al mapa, le falta decirte dónde estás. A veces los mapas ponen un circulito que dice usted está aquí, pero si el mapa no tiene ese circulito, no es muy útil que sepas dónde está tu destino si no sabes dónde estás, porque no sabes qué ruta vas a tomar, no sabes qué es lo que tienes que ir viendo o con qué referencias te tienes que ir guiando para llegar hacia tu destino. Entonces, en un mapa, nosotros necesitamos tener un mapa, necesitamos un destino y necesitamos saber en dónde nos encontramos. Y el propósito de la conferencia del día de hoy es saber dónde nos encontramos en la historia, dónde nos encontramos en lo que se llama la historia profética de la Biblia, que nos dice qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasará en el futuro, pero en qué punto de la historia es en la que nosotros nos encontramos. Y bueno, para repetir, para llegar a nuestro destino, nosotros necesitamos el destino, el punto de origen, un mapa confiable y necesitamos también referencias claras a lo largo de nuestro camino. Por ejemplo, si yo voy a esa tienda departamental y el mapa me dice, bueno, tienes que pasar por cierta heladería, pues cuando paso por cierta heladería ya sé que ya estoy más cerca de mi destino, ya sé que estoy próximo a llegar, que sí voy por el camino correcto. De igual manera, en la historia profética de la Biblia vamos a ver referencias que nos indican dónde estamos en el mapa, qué tanto nos falta para llegar a nuestro destino. Y bueno, nosotros como cristianos conocemos que Jesucristo ya vino por primera vez y ese momento se llamó la primera venida de Cristo. Y nosotros ahora esperamos la segunda venida de Cristo, que es nuestro destino. Entonces tenemos un punto de referencia que es la primera venida de Cristo y nuestro destino próximo es la segunda venida de Cristo. Pero ahora, ¿cuál es nuestro mapa para saber en dónde estamos? Y pues nuestro mapa es la Biblia. Y una de las cosas que debemos de reconocer es si la Biblia realmente es fiable para guiarnos a nuestro destino. Como cristianos nosotros sabemos que sí es fiable, pero realmente, ¿cómo podemos comprobarlo? Y una manera de comprobarlo es
viendo o leyendo qué fue lo que dijo la Biblia acerca de la primera venida de Jesús, si fue fiable. O sea, antes de que viniera Jesús por primera vez, que naciera en Belén, que viviera entre nosotros, que muriera y que fuera resucitado, había profecías acerca de él y se cumplieron. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y aquí en sus pantallas y en sus boletines tenemos una lista de profecías y de citas bíblicas que nos indican qué es lo que decía la Biblia mucho antes de que Jesús viniera y qué fue lo que pasó. No las vamos a leer todas, solamente vamos a leer unas cuantas, pero por ejemplo, sí te voy a leer el tipo de profecías que venían. Por ejemplo, había una profecía que decía que Jesús iba a nacer de una virgen. Había una profecía que decía que Jesús iba a nacer en Belén. Otra profecía que decía que Jesús viviría en Egipto por un tiempo. Otra profecía que decía que Jesús sería lleno del Espíritu Santo, que Él sería un sanador, que Él enseñaría con parábolas. También una profecía que decía que su gente lo rechazaría. También otra profecía que decía que Jesús entraría a Jerusalén en un burrito, que Él sería traicionado por 30 piezas de plata, que Él sería abandonado por sus discípulos, que Él sería golpeado y maltratado, que sus manos y sus pies serían atravesados, que los soldados al momento después de su crucifixión apostarían por sus ropas, que sus huesos al estar colgado de una cruz no serían quebrados, que Él sería crucificado entre criminales, que Él sería sepultado con los ricos y finalmente que Él resucitaría. Vamos, como les dije, no vamos a ver todas estas versículos de la Biblia, pero sí te invito a que busquemos unos cuantos. Por ejemplo, vamos al primero, que está en Isaías 7:14. Te invito a que busques en tu Biblia Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor les dará una señal. Miren, la joven quedará embarazada y dará a luz un hijo, al que llamará Emmanuel. Y aquí vemos que Jesús nacería de una virgen. Y el cumplimiento nos los da en Mateo 1, del 22 al 23. Vamos a Mateo. Mateo 1, 22 y 23. Dice: todo esto pasó para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo nos describe la historia del nacimiento de Jesús y dice que sí, efectivamente, Jesucristo nació de una virgen. Y así, si nos vamos a cada una de estas profecías, vamos a ver que mucho tiempo atrás, mucho tiempo antes de que Jesús viniera, los judíos ya sabían lo que iba a pasar. Incluso había una profecía que decía exactamente el tiempo en el que Jesús había de regresar. Una profecía que está en el libro de Daniel, capítulo 6, donde habla de los años en que iban a pasar después de que se reconstruyera el templo de Jerusalén, después de que se diera, el edicto de reconstruir Jerusalén. Se dijo cuántos años tendrían que pasar hasta que volviera el Mesías, y esos años se cumplieron. Entonces nosotros sabemos que las profecías que se dieron para la primera venida de Jesucristo se cumplieron. Pero una cosa interesante es que también en el Antiguo Testamento había profecías para la segunda venida de Jesús. De hecho, hay muchas más profecías en la Biblia acerca de la segunda venida de Jesús que de la primera. Y bueno, este tiempo de las primeras profecías se le conoce como el tiempo de la ley. Es el tiempo más o menos desde Moisés hasta que vino el Señor Jesucristo. Y se conoce el tiempo de la ley
porque Dios a Moisés le dio los 10 mandamientos y le dio la ley levítica que se encuentra en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que los judíos lo conocen como la Torá. Y los judíos tenían que obedecer la ley, tenían que continuamente estar ofreciendo sacrificios. Ellos llevaban animales y los sacrificaban al templo, bueno, primero al tabernáculo y después al templo, para así buscar el perdón de Dios, para así buscar estar bien con Dios. Y ese tiempo se le conoce como el tiempo de la ley, porque tenían que seguir la ley para estar bien con Dios. Y bueno, eso es la primera venida. Ahora, nosotros vemos la crucifixión de Cristo, el tiempo en el que vino. Nosotros ya lo vemos hacia atrás, lo vemos en el pasado. Pero la Biblia también nos habla de ese tiempo de la crucifixión hacia adelante, que es lo que pasaría. Nos habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero especialmente nos habla en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis y en el libro de Mateo y de Lucas, especialmente en el capítulo 24 de Mateo. Este tiempo de la crucifixión de Cristo hacia la segunda venida de Cristo, todo este tiempo se conoce como el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia. En el tiempo de Jesús, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, no se sabía que iba a haber una iglesia, era un misterio que todavía los judíos y las personas que estuvieron alrededor de Jesús no conocían, hasta que Jesús lo reveló y después se lo reveló a sus discípulos una vez que Jesús ascendió. Y más o menos este tiempo inicia desde el año 30 después de Cristo. Nosotros creemos que Jesucristo fue crucificado más o menos alrededor del año 30. Los historiadores y personas que hablan de la Biblia no están completamente de acuerdo en qué año fue, pero fue entre el 30 y el 33. O sea que estamos muy cerca de que se cumplan 2000 años de que murió Jesús. Pero bueno, este tiempo de la iglesia es desde ese año, desde el año 30 hasta ahora, hasta nuestros días, y va a durar hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Algunos eventos importantes que han pasado en este tiempo, uno muy importante para el pueblo de Israel fue que en el año 70 el templo de Jerusalén fue destruido, y esto fue algo que Jesús profetizó en Mateo 24. En Mateo 24 Jesús estaba paseando, antes de llegar al monte de los olivos, él estaba paseando por el templo y les dijo a sus discípulos: ven este templo, ven todos estos edificios, de todos estos edificios no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso pasó en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, bajo el general Tito, llegaron y arrasaron completamente con la ciudad y destruyeron el templo. Pero bueno, el tiempo de la iglesia también se le conoce como el tiempo de la gracia, porque nosotros creemos que Jesucristo murió y que Él resucitó, y que al morir Él llevó nuestros pecados, Él los clavó en una cruz. O sea, el pecado que nosotros merecíamos, Él lo tomó en sí mismo y lo pagó al estar en la cruz. Y Él, a través de ese sacrificio y que se volvió y que resucitó, nosotros tenemos acceso a Él. Y se le llama gracia porque eso que Él hizo, ese sacrificio que Él hizo, bastó para pagar todos nuestros pecados. Y ese sacrificio Él lo da libremente a quien lo acepte. El evangelio que nosotros creemos se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Y si tienes una Biblia, te invito a que, no va a aparecer en las pantallas, pero te invito a que lo busques en tu Biblia. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Si tienes una Biblia
como esta que tenemos en la entrada, está en la página 875. Y vemos de qué se trata el evangelio que se predica en el tiempo de la gracia. Dice 1 Corintios 15 del 1 al 4. Hermanos, está hablando Pablo, ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que les anuncié. Han aceptado ese mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié. Si no, habrán creído en vano. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. Este es el evangelio que nosotros creemos, que Jesucristo vino siendo Dios, que Él murió, pagó por nuestros pecados y no se quedó en la tumba, sino que Él se levantó de los muertos. Y bueno, durante el tiempo de la ley, ellos no tenían este evangelio de gracia, porque Jesús todavía no había venido y Él todavía no había muerto. Entonces, ellos no podían creer que Jesús había muerto por sus pecados, pero nosotros sí. Ahora en este tiempo, nosotros creemos que Jesucristo ya hizo todo por nosotros y nuestra responsabilidad, si queremos aceptar ese regalo, es simplemente aceptarlo. La Biblia dice que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que Él murió por nosotros y que Él pagó ese precio en la cruz. Por eso este tiempo del año 30 después de Cristo a la actualidad, hasta la segunda venida de Cristo, se llama el tiempo de la gracia. Y en este tiempo de la gracia, la Biblia nos señala qué es lo que iba a ocurrir durante todo este tiempo. En un mensaje que el Señor Jesús le dio al apóstol Juan, y este mensaje se encuentra en Apocalipsis y se llamó las 7 iglesias del Apocalipsis. Y este mensaje como tienes en el punto 2, tanto de las 7 iglesias como del resto del Apocalipsis, como de esta serie de conferencias, como todo lo que hacemos, se centra en el punto central de que Jesucristo viene otra vez, que es nuestro destino, es lo que estamos buscando. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis con respecto a las 7 iglesias. Y ahí en tu boletín tienes más o menos en el punto 3, vamos a ver dónde nos encontramos en la historia profética de Dios de acuerdo a las 7 iglesias. En este mensaje que se da en Apocalipsis, el apóstol Juan ya era una persona ya anciana. Se piensa que el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 95 después de Cristo. O sea, Jesucristo hacía mucho había muerto, hacía mucho había resucitado. El templo de Jerusalén ya no existía. Pablo se encontraba en una cárcel, él estaba en la isla de Patmos, que era como si fuera en esos tiempos Alcatraz. Era una isla donde debido a las corrientes marítimas los barcos, era muy difícil para los barcos llegar y salir. Entonces ahí mandaban a los prisioneros y sabían que era muy difícil que se escaparan. Era una isla. Y en esa isla el Señor Jesús se le apareció a Juan y le empezó a contar lo que había de acontecer en los últimos tiempos, y le dijo a Juan que lo escribiera, y por eso tenemos el libro de Apocalipsis o la revelación del Apocalipsis. Una de las cosas que Jesús le empieza a contar a Juan son acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis, que hablan del tiempo de la iglesia o del tiempo de la gracia. Y vamos a Apocalipsis. Esta historia de las 7 iglesias del Apocalipsis se encuentra en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Y ahí se encuentra, déjenme lo encuentro.
Ok, si tú tienes una Biblia como la que tenemos en la entrada, está en la página 943 y en el capítulo 2 están las cartas a cada una de las iglesias. Empieza con la iglesia de Éfeso y todas las 7 cartas tienen más o menos la misma estructura. A cada una de las 7 iglesias Jesucristo les da una felicitación, les da un regaño también, les da un llamado al arrepentimiento, les da una advertencia y les da una promesa. Y cada una de estas 7 iglesias tiene 3 tipos de aplicaciones. Aquí lo tienes en tu boletín. La primera aplicación es una aplicación literal, está en el punto 3, una interpretación literal. Dice, el mensaje de las iglesias trata con problemas que las iglesias mencionadas estaban enfrentando en ese tiempo. En el tiempo en el que Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis, había 7 iglesias en Asia. O sea, estas 7 iglesias de las que vamos a hablar sí existían en ese tiempo. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso sí existía. Y la carta está dirigida al pastor de esa iglesia, que en el libro de Apocalipsis se refiere como el ángel, y el ángel quiere decir el pastor de la iglesia. Y les habla de lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Pero también las 7 iglesias del Apocalipsis tienen una interpretación más profunda, que es la interpretación histórica. Estas 7 iglesias también representan los 7 periodos de la iglesia que la iglesia ha vivido desde que Jesucristo subió al cielo, de que Jesucristo resucitó, regresó a la tierra, estuvo con los discípulos por un tiempo, de que Él subió desde más o menos del año 30 hasta nuestros días. Estas 7 iglesias nos hablan históricamente cómo ha ido evolucionando la iglesia a través del tiempo y por eso podemos saber en qué temporada nos encontramos. Y ahorita vamos a entrar un poquito en más detalle en cómo es esto, por qué les hablo de esto. Y la última interpretación es práctica, que dice, cada iglesia cristiana en el mundo hoy cae dentro de alguna de estas 7 categorías. Cada una de estas iglesias, como vamos a ver, tenían cosas buenas y cosas malas. Algunas estaban pasando por problemas, algunas estaban haciendo las cosas muy bien. Y el mensaje de las 7 iglesias también es para nuestros días. En nuestros días, en este tiempo, hay iglesias que están haciendo las cosas bien, hay iglesias que se han apartado, hay iglesias que están agradando a Jesús y hay otras que no. Y vamos a ver con el significado de las 7 iglesias cómo andamos también. Muy bien, vamos a verlo primeramente desde el punto histórico. Y en el punto histórico, la primera iglesia es la iglesia de Éfeso. Y dice Apocalipsis 2, en los versículos del 1 al 7, dice: escribe esto al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto es lo que dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que camina entre los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, que trabajas duro y nunca te rindes, y que no aceptas a los malos. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero en realidad no lo son, y te has dado cuenta de que solo son unos mentirosos. Sé que te mantienes firme sin rendirte y que has enfrentado problemas por mi causa sin darte por vencido. Pero tengo esto en contra tuya: has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Así que recuerda dónde estabas antes de caer, cambia y haz lo que hacías al principio. Si no cambias, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto a tu favor, al igual que yo: odias lo que hacen los nicolaitas. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias: al que salga victorioso, le permitiré comer del árbol de la vida que está en el jardín. Ahora, un punto que quiero comentarte antes de continuar es que el nombre de cada una de estas iglesias en griego significaba algo, y el nombre nos da la esencia, o sea, qué era lo que estaban viviendo de esa iglesia en ese tiempo. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso fue la iglesia que estuvo presente entre el año 30 y el año 100 después de Cristo. Y
Éfeso significa deseable. Y esta palabra era la palabra que se usaba, por ejemplo, cuando un joven veía a la mujer de sus sueños. Decía, eso significa Éfeso, es wow, es justo lo que yo quería. Eso es lo que significa Éfeso. Y bueno, Éfeso es la iglesia apostólica. En ese tiempo, durante la iglesia de Éfeso, estaban aún los apóstoles presentes. Y como vemos en la escritura, en la palabra de Dios, Él les dice, están haciendo, dejen regreso a la Biblia, trabajas duro y nunca te rindes, que no aceptas a los malos. Durante ese tiempo vivieron los apóstoles, el último de los apóstoles fue el apóstol Pablo, pero también pasaron algunas pruebas. Él dice que vinieron algunas personas que trataron de engañarlos. Y dice que probaron algunos apóstoles falsos. Durante ese tiempo, uno de los apóstoles falsos fue un apóstol que se llamaba Arius. Y era un apóstol que no era un apóstol de verdad, pero era una persona influyente. Él hablaba de Jesús, pero se empezó a separar de las enseñanzas de la Biblia. Él empezó a decir, ok, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo que es Jesús y en el Espíritu Santo, y creemos que todos son Dios, pero para mí se me hace que Jesús no era Dios, se me hace que era como un demidios, o sea, no era Dios, se me hace que primero fue el Dios Padre y después Dios Padre hizo a Jesús, y él empezó a distribuir esa falsa doctrina, pero los apóstoles y las personas de ese tiempo se dieron cuenta y lo echaron de la iglesia y dijeron, no, eso no es lo que creemos. Pero aún así las iglesias de Arius siguieron, se siguieron pasando a través de los años, y algunos movimientos de los que tenemos, que existen hoy, como los testigos de Jehová, provienen desde ese tiempo, desde las ideas de ese apóstol falso que se llamaba Arius. Ok, le voy a dar un poco más rápido. La segunda iglesia que nos menciona la Biblia es la iglesia de Esmirna, y esa la tenemos en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Dice, escribe esto al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto es lo que dice el que es el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza, aunque en realidad eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos y no lo son. Ellos son los verdaderos judíos. Ellos no son verdaderos judíos, sino una sinagoga al servicio de Satanás. No te asustes por los sufrimientos que vienen. Escucha, el diablo va a meter a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Van a sufrir durante 10 días, pero sigue firme en tu fe. Incluso si tienes que morir, si no renuncias a tu fe, yo te premiaré con la vida eterna. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga victorioso será librado de la segunda muerte. Ok, la iglesia de Esmirna, de la cual está escribiendo el apóstol Juan, también se le conoce como la iglesia perseguida. Y Esmirna quiere decir mirra. Si recuerdan, mirra fue una fragancia, fue una especie que los hombres sabios, cuando Jesús nació, bueno, después de que nació, le presentaron como regalo, le ofrecieron oro, incienso y mirra, si no me equivoco. Y la mirra era una especie que venía de África, era una especie muy cara porque no se da en el Medio Oeste, no se da en la región de Palestina. Entonces la tenían que traer desde Etiopía o desde partes más lejas de África. Y esta especie se usaba para hacer perfumes y también se usaba para, con esos perfumes, o las usaban las personas o se usaba para embalsamar a las personas. Pero para hacer ese perfume ellos ponían la mirra y se molía, la tenían que moler, porque si estaba la mirra así completa, no olía nada, no servía. Entonces para que sirviera la tenían que moler y daba su característico color rojo. Y bueno,
La razón por la cual este periodo se conoce como la iglesia perseguida o el tiempo de mirra es porque la iglesia en este tiempo fue una iglesia que fue molida. Fue un tiempo en que empezaron a ser perseguidos por el Imperio Romano. Y la razón por la que empezaron a ser perseguidos por el Imperio Romano es que había un emperador, y no me acuerdo qué emperador era, pero ese emperador estaba medio loco. Y en ese tiempo él quería reconstruir la ciudad de Roma, pero para hacerlo dijo, no me gustan los edificios que hay ahorita. Sí, posiblemente Nerón. Y él comenzó a incendiar la ciudad. Pero después de que incendió la ciudad, todo el mundo se dio cuenta de que había sido Nerón. Entonces, él empezó a temer por su vida y dijo, caray, ya todos se dieron cuenta de que yo incendié la ciudad. Y entonces lo que él hizo fue echarle la culpa a los cristianos. Fueron los cristianos. Y de ahí se empezó una gran persecución. Y bueno, el libro de Apocalipsis nos dice que los cristianos en esa época eran pobres. Y la razón por la que eran pobres era porque, como eran perseguidos, el Imperio Romano se los llevaba a la cárcel y tomaba posesión de todas sus propiedades. Entonces, los cristianos, una vez que eran atrapados, no se volvían pobres. Pero la Biblia les dice que ellos eran ricos. Eran ricos porque ellos se mantuvieron firmes en su fe, a pesar de que fueron perseguidos y muchos de ellos murieron en el Coliseo. Ellos fueron como un perfume fragante hacia Dios. Murieron, pero Dios se agradó de que ellos nunca rechazaron su fe. Y bueno, vamos a avanzar. La siguiente iglesia o el siguiente periodo es la iglesia de Pérgamo. Y Pérgamo quiere decir matrimonio o exaltación. Y este periodo nos habla del periodo en que la iglesia se convirtió en la religión de Estado. Y esto ocurrió más o menos en el año 324, cuando Constantino era emperador romano. Y no sé si ustedes conozcan la historia de Constantino, pero dice la historia que él estaba en guerra y él iba a pelear una batalla y él se puso a orar y le dijo a Dios, muéstrame una señal de que tú me ayudarás. Y él empezó a soñar y él soñó con una cruz. Y a partir de ahí, él dijo, el Dios de los judíos es el verdadero Dios. Y entonces él como emperador instituyó que, bueno, al principio él dijo, los cristianos ya no van a ser perseguidos. Y después él dijo, ok, yo soy cristiano. Y como el emperador dijo que él era cristiano, no era forzoso que todos se volvieran cristianos, pero como el emperador dijo, yo soy cristiano, todos dijeron, pues yo también, nada más que no lo había dicho antes. Y entonces todos en ese tiempo se llamaron cristianos. Ok, creo que no he leído esto en la Biblia, está en Apocalipsis 12, 2, del 12 al 17, y dice, escribe esto al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto es lo que dice el que tiene la espada de doble filo. Sé que vives donde Satanás tiene su trono. Aún así, has sido muy leal conmigo y no renunciaste a tu fe en mí, ni siquiera cuando mataron a Antipas, mi fiel testigo, en esta ciudad donde vive Satanás. Sin embargo, tengo algunas cosas en tu contra. Hay entre ustedes algunos que siguen las enseñanzas que les dio Balán a Balac para que hiciera pecar al pueblo de Israel comiendo alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos y cometiendo pecados sexuales. Además, hay algunos que creen en lo que dicen los nicolaítas. Por lo tanto, cambia. De lo contrario, iré a ti rápidamente y pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga victorioso, le daré el maná escondido. También le daré una piedrita blanca en la que estará escrito un nuevo nombre que solo puede conocer el que la recibe. Ok, en este tiempo, la situación de los cristianos cambió de la noche a la mañana, prácticamente,
Ellos pasaron de ser perseguidos, de ser arrojados al Coliseo, de ser pobres porque perdían sus propiedades, y de repente el emperador se vuelve cristiano, y de repente ellos ya no son perseguidos, todo lo contrario, ahora ellos tienen el favor del gobernador. Y por eso una de las advertencias que les da en Apocalipsis les dice, no sigan la doctrina de Balaam. Y la doctrina de Balaam es una historia que pasa en el Antiguo Testamento cuando los judíos salen de Egipto y van hacia la tierra prometida. Había un rey y había un profeta de Dios que se llamaba Balaam, y el rey le dijo a Balaam, oye, no me caen bien los judíos, ¿por qué no profetizas en contra de ellos? Y Balaam le dijo a Balac, no me acuerdo quién era, me confundo siempre en los dos nombres, le dijo, bueno, solo puedo hacer lo que Dios me diga. Entonces el rey le pagó a Balaam para que hablara en contra de los judíos, pero él no pudo hablar en contra de los judíos porque Dios la profecía que Dios le estaba dando era de favor hacia los judíos, de bendición. Entonces el rey le pagaba para que maldijera a los judíos, y en lugar de hacer eso, él los bendecía. Pero él dijo, ok, yo no puedo ir en contra de Dios, pero rey, sí te voy a decir, si me das algo de dinero, te voy a decir cómo puedes acabar con los israelitas. La manera en cómo puedes acabar con los israelitas es si mandas a tus mujeres que se acerquen a los hombres de Israel y que los seduzcan, que se empiecen a casar con ellos. Así ellos van a empezar a seguir a los dioses que siguen las mujeres de tu reino, y Dios se va a enojar con ellos y Dios va a estar en contra de ellos. Entonces esto Balaam lo hizo por dinero. Entonces en la iglesia de Pérgamo nos dice que estaba pasando lo mismo. Al convertirse el emperador romano al cristianismo, muchos de los cristianos se empezaron a interesar, la iglesia de repente empezó a tener poder y dinero. Entonces se empezaron a corromper y se introdujo un grupo de personas que se llamaban los Nicolaitas. Los Nicolaitas también los vimos en el tiempo de Éfeso, también los mencionan. Y los Nicolaitas era un grupo de personas que venían originalmente de Babilonia. Esos eran muy parecidos a los magos, a los que nosotros conocemos como reyes magos, a los sabios. Eran personas que seguían a los astros, que tenían otros ídolos. Eran personas que usaban vestidos largos como unas túnicas, y eran personas que se introdujeron en la iglesia y empezaron a mezclarse entre los verdaderos cristianos. Entonces empezó a hacer una mezcla de Estado, religión, y los nicolaitas que traían ideas raras. Por eso, en este tiempo, Pérgamo significa matrimonio, porque fue el matrimonio entre el cristianismo y el Estado, y también exaltación, porque el cristianismo había sido molido en la época anterior y ahora estaba siendo exaltado. Ok, y la siguiente iglesia es la iglesia de Tiatira. Vamos a ver lo que dice en Apocalipsis 2 del 18 al 29. Es un pasaje largo. Dice, escribe esto al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto es lo que dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies son como bronce fino. Sé lo que haces y conozco tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé que ahora estás haciendo más de lo que hacías al principio, pero tengo esto en tu contra. Permites que esa mujer Jezabel haga lo que quiera. Ella dice ser profetisa, pero con sus enseñanzas está alejando de mi lado a mi pueblo y les está haciendo cometer pecados sexuales y comer alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. Le di tiempo para que cambiara, pero ella no ha querido dejar su inmoralidad. Por eso la hago caer enferma en cama y hago sufrir mucho a los que cometieron adulterio con ella. A menos que dejen de pecar con ella, voy a matar también a sus hijos con una plaga,
y así todos los creyentes sabrán que yo sé todo lo que la gente piensa y siente. A cada uno de ustedes le pagaré según lo que haya hecho. Tengo algo que decir al resto de ustedes en Tiatira. A quienes no siguen esas enseñanzas, ni han aprendido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, no les exigiré nada más. Solo pórtense como lo han hecho hasta que yo llegue. Al que salga victorioso y siga haciendo hasta el final lo que yo pido, le daré poder sobre todas las naciones. Él las gobernará con un bastón de hierro, las partirá en pedazos como si fueran vasijas de barro. Esa autoridad es la misma que recibo de mi Padre. También le daré al vencedor la estrella de la mañana. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, esta iglesia la conocemos como la iglesia papal, es la iglesia católico-romana. Esta iglesia se inició más o menos en el año 590 y duró en poder hasta más o menos 1517. Nosotros sabemos que todavía continúa ahora, pero fue el tiempo donde tuvo su mayor influencia. Y bueno, esta época está marcada por los papas. Y Tiatira, el nombre de Tiatira, el nombre de esta iglesia, significa sacrificio continuo. Y la razón por la que significa sacrificio continuo es porque en las misas, en la Iglesia Católica Romana, si ustedes han asistido a una misa, ustedes saben que el sacerdote tiene, al momento de la Eucaristía, él tiene una oblea y él tiene una copa de vino. Y él dice, esto es el cuerpo del Señor Jesús. Lo que la Iglesia cree es que esa oblea y ese vino realmente se convierte físicamente en el cuerpo y la sangre de Jesús, o sea que se convierte en su cuerpo. Por eso se llama sacrificio continuo, porque Jesucristo está continuamente muriendo cada vez que se ofrece una misa. Cada vez que se ofrece una misa tienen el cuerpo de Cristo muerto. Por eso se le llama sacrificio continuo. Y eso está, como lo hemos visto en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que es el Evangelio de Gracia, nosotros conocemos que el sacrificio del Señor Jesucristo fue por una vez solamente y ya no se tiene que volver a hacer. Pero este periodo se le conoce como el sacrificio continuo. Y bueno, durante este tiempo se empezó a mezclar mucho el judaísmo con los nicolaitas, con la iglesia se continuó mezclando. De hecho, las túnicas o la vestimenta que usan los sacerdotes se parece mucho a lo que usaban los nicolaitas en el tiempo de Babilonia. Es un vestido muy similar. Y durante este tiempo la Biblia nos dice en el versículo que acabamos de leer que había personas que se habían apartado, y nos habla de Jezabel. Y Jezabel es simbólico, básicamente lo que están diciendo es que se estaban mezclando ideas raras, y muchas de las ideas raras fue que empezaron a traer santos a las iglesias, empezaron a adorar santos, empezaron a adorar ídolos y empezaron a traer tradiciones que estaban fuera de la Biblia, que no existían antes, no existían en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, de Esmirna o de Éfeso. Todas estas costumbres, todas estas tradiciones que se iniciaron en el tiempo de más o menos 590-1517 no existían antes, por eso el Señor Jesús le llama que se alejen de Jezabel. Pero también él habla de que había personas que no se habían apartado del verdadero evangelio y él les dice, no les voy a exigir nada más, o sea, le está diciendo, ustedes están haciendo las cosas bien, pero la iglesia oficial está apartada de mí. Ok, ya se me va a acabar el tiempo. Ok, vamos con la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis está en Apocalipsis capítulo 3, de los versículos del 1 al 6, y dice, escribe esto al ángel de la iglesia de Sardis. Esto es lo que dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto.
Despierta y fortalece lo que te queda de fe antes de que se acabe, porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó a hacer. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado, obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Sin embargo, aún hay unos pocos de ustedes en Sardis que no han manchado su ropa. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. El que salga victorioso irá vestido de blanco. No quitaré su nombre del libro de la vida. Y delante de mi Padre y de sus ángeles diré que es mío. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Sardis, Sardis significa separados. Y este es el periodo de la iglesia protestante. En el periodo de la iglesia protestante, había un sacerdote católico en Alemania, y este sacerdote católico empezó a interesarse por la Biblia. Él empezó a leer, y llegó al libro de Romanos y se encontró con que Romanos dice que la salvación es solo por fe. Y él dice, ok, pero entonces, ¿por qué estamos haciendo todo esto? ¿Por qué estamos exigiéndole a las personas que hagan todas estas cosas, que se comulguen, que se confesen, que sigan todos estos ritos, si no es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que es por fe solamente. Y en ese tiempo había un personaje que se llamaba John Tetzel, y este personaje había sido, el Papa en ese momento le había encargado a John Tetzel, le había dicho, oye, quiero construir una catedral en Roma, que hoy conocemos como la iglesia de San Pedro, pero no tengo dinero. ¿Cómo le hacemos para recolectar dinero? John Tetzel dijo muy aguzado, ya sé cómo le vamos a hacer. Y él inició una campaña en el cual él iba por todos los pueblos de Europa, y él iba y él les hablaba del infierno a las personas y les decía, el infierno es terrible, ahí se van a quemar, sus conocidos muy seguramente estén en el infierno, pero hay manera de solucionar esto. Y él sacaba una cajita y él decía, si tú depositas una moneda en esta cajita, el Papa va a perdonar los pecados de las personas que ya murieron antes de ti, de tus familiares. Entonces él andaba por todos los pueblos diciendo, deposita una moneda. Cuando oigas que esta moneda toca el fondo de la caja, quiere decir que tu familiar, el espíritu de tu familiar, ya salió del infierno, del purgatorio, perdón. Y entonces Martín Lutero se dio cuenta de, ok, esto no es lo que dice la Biblia, esto está bien chueco. Entonces él empezó a escribir una serie de enunciados donde él decía lo que decía la Biblia, y cómo estaba siendo diferente de lo que decía la iglesia católica, y esto se llamaron las tesis de Martín Lutero, que él pegó en la puerta de la iglesia donde él era sacerdote. Pero ocurrió que en ese tiempo, justo en ese tiempo en la historia, fue el tiempo en el que se acababa de inventar la imprenta. Entonces, esas 95 tesis fue la primera noticia que fue viral en la historia, porque fue el primer momento en que se empezó, las personas que inventaron la iglesia justo donde Martín Lutero vivía, empezaron a hacer copias de las tesis de esos 95 enunciados de Martín Lutero. No me acuerdo si eran 95, pero eran 90 y tantos. Y empezaron a distribuir eso. Entonces las personas empezaron a dar cuenta, lo que estamos haciendo no es la verdad, no es lo que dice la Biblia. Y luego, aparte de eso, también se empezó a imprimir la Biblia, y las personas, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, y las personas empezaron a leer la Biblia y se dieron cuenta,
lo que hace la Iglesia Católica no es lo que dice la Biblia. Entonces necesitamos cambiar. Pero, si se dan cuenta, en lo que acabamos de leer, en los versículos 1 al 6 del capítulo 3 de Apocalipsis, Dios los regaña y les dice, no están haciendo nada, tienen mucho conocimiento, pero no están haciendo nada. Y eso fue un regaño porque en ese tiempo se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, pero se quedaron con ese conocimiento. No hicieron pocas cosas productivas, aunque sí habla la Biblia de que hubo un grupo que sí estaba avanzando, pero la mayoría de las personas se quedó conocimiento, lo que aprendieron se les quedó solo como conocimiento. No hicieron nada, no fueron a hablarle a otras personas de Jesús. Más bien fue un periodo de guerras. Se empezaron a pelear. Como la iglesia romana era la iglesia estado, tenía mucho poder político, los que dijeron, ok, nosotros no creemos lo que dice la iglesia romana, de acuerdo a lo que dijo Martín Lutero, vamos a separarnos y vamos a hacer nuestro propio gobierno. Entonces se empezaron a separar. Por eso tenemos algunas guerras importantes, como la guerra de los 30 años. Ok, ya me lo acabo. La siguiente iglesia es la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que tuvo presencia en más o menos 1790 al año 1900. Vamos a ver lo que dice de la iglesia de Filadelfia. Escribe esto al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto es lo que dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del reino de David. Cuando él abre, nadie puede volver a cerrar, y cuando cierra, nadie puede volver a abrir. Yo sé todo lo que haces, escucha bien. He puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que aunque no tienes mucho poder, has seguido mis enseñanzas y no has renunciado a tu fe en mí. Hay un grupo que pertenece a la sinagoga de Satanás. Son unos mentirosos que dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. Haré que ellos vengan y se arrodillen a tus pies, y les haré saber que yo te he amado. Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente, por eso te protegeré del tiempo del sufrimiento que llegará sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Vendré pronto, sigue fiel como hasta ahora, y nadie te quitará tu premio. El que salga victorioso será una columna en el templo de mi Dios y permanecerá siempre ahí. En él escribiré el nombre de mi Dios y de su ciudad, la nueva Jerusalén, que bajará del cielo de donde está mi Dios. También escribiré sobre él mi nombre nuevo. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, me voy a ir ya muy rápido. Esta iglesia, Filadelfia, quiere decir amor fraternal. Y fue una iglesia que se dio cuenta de lo que había descubierto Martín Lutero y las demás personas como John Knox y John Wesley, si no me equivoco. Y ellos dijeron, ok, tenemos que hacer algo. Hay muchas personas que no conocen de Jesús, tenemos que hacer algo. Y en ese tiempo de 1790 a 1900 es el periodo de la iglesia, fuera del periodo apostólico de la iglesia de Éfeso, en que más misioneros han salido. Fue el periodo en que prácticamente el evangelio se movió a casi todo el mundo, casi. Sabemos que hay algunos lugares donde aún no llega el evangelio. Entonces esta fue la iglesia misionera y nosotros lo podemos ver el día de hoy, los resultados de esa iglesia. Si ustedes, por ejemplo, van al centro de la ciudad de San Luis Potosí, se van a dar cuenta que hay algunas iglesias evangélicas antiguas. Por ejemplo, en la calle de Independencia, enfrente de Aranzazú, está una iglesia que se llama Iglesia de los Discípulos de Cristo. También en el Jardín de San Francisco, en la calle de Galeana, en el número 9, está una iglesia que se llama Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Templo Sión. Y si ustedes se dan cuenta en las fechas cuando fueron construidas esas iglesias, se van a dar cuenta que fueron justo en ese periodo. Fue en el periodo en que la iglesia se levantó y dijeron, necesitamos ir a otros lugares. Y uno de esos lugares fue México. Y gracias a eso, nosotros estamos aquí el día de hoy, a la iglesia de Filadelfia. Ok, y pasamos a la iglesia final, que es la iglesia de la Odisea. Y dice
en Apocalipsis 3, del 14 al 22, escribe esto al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, que dio inicio a todo lo que Dios creó. Sé todo lo que haces, no eres frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Tú dices que eres rico, pero tienes cosas en abundancia y que no necesitas nada. Pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mí oro, que ha sido refinado en fuego para que sí seas realmente rico. Compra de mí ropa blanca, para que cubras tu vergonzosa desnudez, y compra también de mí medicina para tus ojos, para que así realmente puedas ver. Yo corrijo y castigo a los que amo, así que esfuérzate y cambia. Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Al que salga victorioso, le permitiré sentarse a mi lado en mi trono, de la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. Ok, la Odisea quiere decir el reino de la gente o el gobierno de la gente o democracia, y se le conoce como la iglesia apóstata. Apóstata quiere decir, una persona apóstata es una persona que decía que creía en Dios y luego se separa. Pero aquí está hablando no de una persona, sino está hablando de la iglesia en general. La iglesia en general que creía en Dios y de repente ya no cree en Dios. Y esto ocurrió más o menos en el año 1900, pero esto vino desde mucho antes. Esto vino más o menos de 1859, cuando Darwin publicó un libro que se llamó El origen de las especies y que empezó toda esta idea de que tanto los animales como las personas evolucionamos hasta llegar aquí, que Dios no intervino. Y también se introdujo otra ideología que se le conoce como la ideología del humanismo, y es la creencia que los seres humanos somos el estándar completo para juzgar todas las cosas. O sea, nosotros somos lo máximo, nosotros somos lo máximo que hay, no hay Dios. Nosotros podemos decir esto es bien, esto está bien, esto está mal. Y también vinieron otras ideas como la teología liberal. La teología liberal es una teología que rechaza todos los eventos milagrosos de la Biblia. También rechaza la idea de que la Biblia no tiene errores y no creen que Jesús nació de una virgen ni que Él sea el Hijo de Dios. Y tampoco creen que la caída de Adán haya traído la separación entre el hombre y Dios. A diferencia de la teología liberal, hay otro grupo de personas que sí creen lo que dice la Biblia, que son los evangélicos. Y los evangélicos creen en 5 doctrinas. La primera doctrina es que la Biblia es inspirada por Dios y que no tiene errores en su lengua original, que Jesús nació de la Virgen María, que Él era el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados y que Él fue resucitado por Dios y que un día regresará. Esto es lo que nosotros creemos. Y bueno, la iglesia de la Odisea, más o menos los que estudian la Biblia lo ponen más o menos en el año 1900, pero no se sabe cuándo terminará. Pero una pregunta es, ¿nosotros somos parte de la iglesia de la Odisea? Y no hablo de centro bíblico, sino hablo de la iglesia en general. Y vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Te voy a compartir algunas noticias. Por ejemplo, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos es la iglesia presbiteriana más grande de Estados Unidos, nacida en 1983, con la fusión de 2 grandes denominaciones. En 2012, la iglesia aprobó la ordenación de sacerdotes homosexuales y en 2014, la iglesia presbiteriana redefinió el matrimonio como una unión de 2 personas, en lugar de hombre y mujer. Otra noticia, la Iglesia Evangélica Luterana de América. Es una iglesia nacida en 1988 cuando se unieron 3 corrientes luterianas. En el verano del 2009, esta iglesia
aceptó la ordenación de pastores homosexuales y lesbianas practicantes, así como la bendición de las uniones homosexuales. A principios de 2021, la denominación dio un paso más y ordenó a su primer obispo transgénero. Ok, vamos a ver un poco más de noticias. La Iglesia Episcopal de Estados Unidos. Calificados tradicionalmente como los anglicanos estadounidenses y la religión de la élite sociopolítica anglosajona del país, no están en su mejor momento. Hace más de 20 años, los episcopales dieron su ok a las relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio, y en 2003, Gene Robinson, un hombre divorciado con 2 hijos que estaba en pareja con un hombre, fue ordenado obispo, lo que provocó una gran controversia. Otra noticia. En 2006, es también de los episcopales. En 2006, la Iglesia Episcopal dijo oficialmente sí al matrimonio homosexual, y al año siguiente, alrededor de 240 comunidades teológicamente conservadoras abandonaron la iglesia para formar la Iglesia Anglicana de América del Norte, que ahora cuenta con alrededor de 1000 iglesias en Estados Unidos. Ok, vamos con una noticia más. La Iglesia Unida de Cristo, y esto me pareció muy extraño. La Iglesia Unida de Cristo creó el viernes un fondo de becas de $500,000, o sea, $500,000 para seminaristas gays y lesbianas, e instó a una mayor aceptación de los homosexuales por parte de otras denominaciones. Ok, otra de la Iglesia Luterana. La Iglesia Luterana no tiene una posición oficial sobre la creación versus evolución. Ellos dicen que se suscriben al método histórico crítico de interpretación bíblica, por lo que ellos creen que Dios creó el universo y todo lo que hay en él, solo que no necesariamente en 6 días de 24 horas, y que en realidad pudo haber utilizado la evolución en el proceso de creación. Ok, esta es la que sí me pareció extraña. En Toronto, en la Iglesia Unida de Cristo, hubo una demanda. La pastora demandó a la iglesia porque la querían correr, porque ella era atea, pero ella ganó la demanda, entonces se quedó como pastora de una iglesia y es atea. Ok, ¿creen que estamos en los tiempos de la apostasía? Parece demasiado claro, conforme leemos las descripciones de la iglesia, que nos encontramos en el tiempo de la apostasía. Ok, ya casi voy a cerrar, pero les quiero hablar de algunas cosas muy importantes. Sabemos que nos encontramos en el tiempo final porque nos encontramos en el último periodo de la iglesia que el Señor Jesús describió, que le dijo al apóstol Juan, que es la iglesia de la Odisea. Sabemos que estamos viviendo en el tiempo de la apostasía, que es el gobierno de la gente, de la democracia. Y es el gobierno de la gente porque, si se dan cuenta, en todas estas noticias, las personas votaron en todas estas iglesias para aceptar cosas que estaban en contra de Dios. Por eso se llama el gobierno de la gente. Ok, pero tenemos algunas otras referencias que nos indican qué tan cerca estamos de la segunda venida de Cristo. Y estas referencias se encuentran en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Y te invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 24. Si tienes una Biblia como las que tenemos en la entrada, está en la página 742. Y no lo vamos a leer todo. Lo vamos a leer hasta el versículo 7. Dice Mateo 24, del 1 al 7. Jesús salió del área del templo y ya se iba, cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del área del templo. Él les dijo: ¿se refieren a todo esto? Pues les digo la verdad, no quedará piedra sobre piedra, todo se vendrá abajo. Luego fueron al monte de los Olivos. Jesús se sentó. Se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué va a pasar como señal de tu regreso y del fin del mundo? Jesús les contestó: tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no se asusten. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Peleará nación contra nación y reino
contra reino. Habrá hambres, terremotos en muchos lugares. Todo esto será el comienzo de muchos sufrimientos. Aquí en esta parte de la Biblia que leemos, Jesús estaba en el templo con sus discípulos y Él les dice, ¿ven todo esto? Todo esto va a ser destruido. Y como ya lo vimos, todo eso se cumplió en el año 70. Y los discípulos estaban en el templo, de ahí se fueron al Monte de los Olivos, y cuando ya estaban en el Monte de los Olivos, solo los discípulos y Jesús, ellos les preguntaron, oye, ¿y cuándo va a pasar esto? Y ellos se referían al templo, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? Le hicieron 3 preguntas. Uno, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? Que se le hicieron cuando dijeron, ¿cuándo va a pasar esto? La otra pregunta que le hicieron es, ¿qué va a pasar como señal de tu regreso? O sea, ¿cuál va a ser la señal de que tú vas a regresar y cuándo será el fin del mundo? Le hicieron 3 preguntas. Y estas 3 preguntas Jesús las contesta en Mateo 24 y también las contesta paralelamente en Lucas. Lucas también registra la respuesta, y creo que también Marcos, la respuesta a estas 3 preguntas. Pero una cosa importante es que en Mateo no las contesta en el orden en que se las preguntaron. Primero le preguntaron del templo, luego le preguntaron cuál será la señal de tu venida y cuál será la señal del fin. Y él contestó primero cuál será la señal del fin, que es lo que nos interesa ahorita. Y él les dice, tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no se asusten. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. O sea, les estaba diciendo, van a venir mesías falsos, van a venir personas que van a decir, yo soy el Cristo, pero esos no son. Va a haber guerras, pero no se asusten, eso todavía no es el fin. Y luego tenemos el siguiente versículo que dice el versículo 6. El versículo 7. Peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares. En la versión que tenemos, que es la versión PDT, hay una palabra que falta. Y esa palabra está en el griego original, es una palabra que es la palabra gar. Y esa palabra sí se encuentra, por ejemplo, en la versión Reina Valera 1960. Y esa palabra gar es una conjunción. Es una conjunción que significa porque, o por, o más. Entonces, lo que Jesús les está diciendo es, va a haber guerras, lo que les está diciendo antes. Tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no se asusten. Todo eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Y aquí es donde entra la conjunción, más o pero. Peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Todo esto será el comienzo de muchos sufrimientos. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, Mateo 24, 7, y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces ahí Jesús está haciendo una comparación. Esto no son las señales, las guerras, que vengan falsos cristos, esto no es. Pero esto sí es. Y él dice, nación se levantará contra nación. Y esa frase es una frase que se llama un hebraísmo. Y un hebraísmo es como una frase que los judíos entienden muy bien. Es como si nosotros dijéramos una frase que solo los mexicanos
conocemos muy bien. Por ejemplo, hay una frase que dice, hay que darle prisa porque es mole de olla, ¿cómo dice? A darle porque es mole de olla. Nosotros la conocemos muy bien porque somos mexicanos. Pero esta frase, si Jesucristo hubiera hablado a los mexicanos, les hubiera dicho, va a haber guerras, pero esos no son. Pero en el momento en que estén todos contra todos, que haya un conflicto global, esto sí es. Y este conflicto global se dio en 1914 a 1915. Si se dan cuenta, siempre ha habido guerras, pero nunca antes de ese tiempo había habido un conflicto global. La primera vez que hubo un conflicto global fue en 1914, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pero los historiadores, aunque nosotros la tenemos dividida como Primera y Segunda Guerra Mundial, los historiadores saben que fue solamente una sola guerra con una pausa, porque aunque se acabó la Primera Guerra en el Tratado de Versalles, los alemanes se quedaron muy resentidos y a raíz de ese resentimiento de que habían sido muy oprimidos en ese Tratado de Versalles, ellos iniciaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces los historiadores consideran estas dos guerras como una sola guerra. Entonces, una de las señales de que estamos en los tiempos finales es que ya ocurrió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La otra señal es que estamos en el tiempo de la Odisea, todo lo que hemos visto, pero hay otra señal que también se nos da en Mateo 24. Y nos habla de la última generación. Mateo 24, de los versículos 32 al 34, dice: aprendan la enseñanza de la higuera. Tan pronto como sus ramas se vuelven tiernas y sus hojas se abren, ustedes saben que se acerca el verano. Así también cuando vean suceder todo esto, sabrán que el tiempo está cerca, a la puerta. Les digo la verdad, todo esto sucederá antes de que muera esta generación. El cielo y la tierra no durarán para siempre, pero mis palabras sí. Aquí Jesús, después de que les contesta esas tres preguntas, que les contesta, ¿cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuál va a ser la señal de su regreso? ¿Y cuál va a ser la señal de los últimos tiempos? Él les dice, miren la señal de la higuera. Y la higuera representa a la nación de Israel. A él les está hablando de que aprendan de la higuera. Cuando la nación de Israel empieza a reverdecer, saben que el tiempo ya se acerca. Y luego les dice, esta generación no pasará, o sea, todas estas cosas que les estoy enseñando, el fin no pasará después de esta generación. Entonces, el 14 de mayo de 1948 pasó un evento muy importante en la historia de la humanidad, a raíz de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. En ese día, la nación de Israel fue formada nuevamente. Y bueno, la Biblia dice que, ¿dónde estamos? 32 al 34. Ok, de cierto os digo que no pasará esta generación. O sea, muchos pastores interpretan esta generación como la generación que vio nacer a la nación de Israel. O sea, esa generación no pasará. ¿Y cuánto tiempo es una generación? 80 años. ¿Cuánto? 80 años. Si la Biblia dice que una persona vive entre 70 y 80 años, y algunas personas lo interpretan de esa manera. Pero hay otra interpretación, y esa la encontramos en Génesis 15, del 13 al 16, y ya con esto, y ahora sí ya casi acabo. En Génesis 15, Dios le está hablando a Abraham y le está hablando de que su descendencia va a ir a Egipto y de que ellos van a permanecer cierto tiempo en Egipto. Vamos a ver qué dice Génesis 15, del 13 al 16. Dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo
hasta aquí. Bueno, ahí habla de 400 años que ellos iban a estar en Egipto y habla de que iban a pasar 4 generaciones, o sea, 100 años por generación. Bueno, no sé si sean 70, 80 o 100 años. La cosa es que ya estamos muy cerca de que Jesucristo regrese. Uno, por cómo está la situación de la iglesia en este momento, porque ya vimos la señal de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, por el nacimiento de la nación de Israel y porque Dios nos habla de la última generación. Y ahora, al principio les mostré un mapa que nosotros necesitamos saber dónde estamos. Y aquí está en el mapa, usted está aquí. No sabemos realmente cuánto tiempo falta, pueden ser 10 años, pueden ser 20 años, pueden ser 100 años. No sé cuánto sea el tiempo que Dios tenga para nosotros, pero lo importante es qué vamos a hacer con este conocimiento. Ahí en tu boletín, ya lo perdí mi boletín, pero ahí en tu boletín no, nada más dice, gracias Alex, nada más dice, tiene una línea en la parte de atrás que dice, ¿cuál será tu respuesta para este conocimiento? La palabra de Dios dice que el Señor Jesús regresará por su iglesia, nosotros somos su iglesia. Pero ¿cuál es tu respuesta? Imagínate que yo tengo una novia y que yo le digo, vamos a casarnos, pero ¿sabes qué? Espérame tantito, primero quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto, y después nos casamos. ¿Ustedes creen que ella se sentiría muy importante? Si yo le digo, espérame, pero tal vez esta es nuestra respuesta a Dios. Si nosotros sabemos que es el fin y nosotros pensamos, caray, pero todavía me falta hacer esto y esto y esto. Señor, ¿por qué no te tardas un poquito más? Esa va a ser nuestra respuesta, o nuestra respuesta será, Señor, si queremos que vengas. También otra parte importante, si nosotros vamos a ser llevados, ¿qué va a pasar con los que no han escuchado de la palabra de Dios? Nosotros tenemos amigos y personas alrededor de nosotros que no conocen de Dios y el tiempo sabemos que está muy cerca y que la iglesia va a ser llevada y que si ellos no son llevados van a pasar momentos muy difíciles durante la tribulación, que es lo que vamos a ver en los siguientes mensajes. Bueno, los siguientes mensajes, la segunda venida de Cristo no es un evento que pasa, sí Jesucristo viene en un momento, pero todo lo que envuelve la segunda venida de Cristo tiene varios eventos. Uno es el rapto de la iglesia, la tribulación, la gran tribulación, el Armagedón y después el milenio. Todos esos momentos, especialmente la tribulación, van a ser tiempos terribles, que es lo que vamos a aprender en las próximas semanas. Y yo quiero que te quedes con esa pregunta, que tú medites, ¿qué vamos a hacer con esta información? Te va a dar esperanza. Una de las cosas que nosotros también sabemos y que vamos a aprender en los próximos días es que nosotros tenemos la esperanza de que vamos a ser llevados con Dios, pero también tenemos la esperanza de que quienes ya murieron, que nosotros conocíamos, aquellos que conocieron a Jesús también van a ser llevados al cielo y nos vamos a reencontrar con ellos. Tenemos esperanza también. Entonces, vamos a orar. Vamos a cerrar con una oración. Señor, en esta tarde te damos gracias por esta serie de conferencias, Señor, que tenemos. Te damos gracias, Señor, porque pudimos, Señor, conocer, Señor, en qué parte, Señor, de la historia, Señor, de tu historia nos encontramos, Señor. Te suplicamos, Señor, que tú permitas que este conocimiento transforme nuestra vida, Señor. Nos ayude, Señor, a vivir cada vez más alejados del pecado y más cerca de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, también, Señor, a hablar a otros de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y si tú aún no tienes una relación con Jesús, como vimos en la serie de conferencias, todas las profecías acerca de Jesús se cumplieron y estas de la segunda venida de Cristo también se están cumpliendo y se van a cumplir.
Si tú no tienes una relación con Jesús, yo te voy a indicar cómo lo puedes hacer. Como vimos en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ahí nos dice que es en lo que tenemos que querer. Y yo te invito a que hagas esta oración basada en ese versículo de la Biblia y la hagas en voz alta, que ores conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que tú eres Dios. Yo reconozco que tú viniste a esta tierra, que tú moriste en la cruz como paga por mi pecado. Yo he estado alejado de ti, pero te reconozco como mi Salvador. Sé que tú te levantaste de los muertos y ahora tengo vida, Señor, a través de ti. Acepto ese regalo para mi vida. En el nombre de Jesús, amén.